Hola, buenas. Hoy tenemos el tema de la adherencia, los neumáticos, los frenos. Es un tema que es interesante porque nos habla un poco de cómo funcionan estos elementos y que tenemos que tener bien claro. Lo primero que nos dice es que la adherencia depende de los materiales con los que está construida la calzada y de que esta calzada esté limpia y esté seca. Y que el conductor tiene que adecuar su comportamiento a las condiciones que tenemos de la vía, ¿vale? El cómo conducimos depende mucho de cómo esté la carretera. Por eso nos dice que si hay carretera que tiene adoquines, pues la adherencia es muy mala y tenemos que conducir con mucha precaución. Si hay hojas en el suelo también hay que tener mucho cuidado, especialmente si hay humedad. Estas hojas que hay en el asfalto, si hay humedad, se vuelven muy deslizantes. Y el mejor pavimento para circular son los pavimentos que son firmes y rugosos, ¿vale? Que es los típicos que están en las autopistas y en estos sitios, ¿vale? Y luego nos habla de a dónde se puede transmitir la potencia del motor. Las ruedas a las que llega la fuerza del motor se les llama ruedas motrices y no en todos los vehículos la fuerza del motor llega a las mismas ruedas, ¿vale? Por ejemplo, en vuestra bicicleta, cuando movemos los pedales, esa fuerza llega a la rueda trasera, ¿vale? Entonces sería un vehículo que se llama de propulsión. Cuando la fuerza va a la rueda trasera se llama vehículo de propulsión. Y cuando la fuerza del motor va a la rueda delantera se llama vehículo de tracción, ¿vale? Aquí lo tenemos. Cuando la fuerza va a las ruedas delanteras, a ese vehículo se le llama vehículo de tracción. Las ruedas que reciben la fuerza, las ruedas motrices, esas son las que reciben la fuerza, son las delanteras. Pues es un vehículo de tracción. Cuando la fuerza va a las ruedas traseras, las ruedas que reciben la fuerza son las traseras, se llama un vehículo de propulsión. Y como cuando las cuatro ruedas son las que reciben la fuerza del motor, se llama vehículo de tracción total o 4x4 o todoterreno o como queráis llamarlo, ¿vale? En esos vehículos la fuerza del motor llega tanto a las ruedas delanteras como a las ruedas traseras, ¿vale? A las dos. Y luego también nos hablan en los vehículos de que las ruedas están formadas por dos partes. Una parte metálica que se llama llanta y otra parte de goma que se llama neumático, ¿vale? Las dos piezas que forman la rueda son las llantas y los neumáticos, ¿vale? Y luego veremos que los neumáticos tienen varias cosas a su vez, ¿eh? No es solo la cosa esa negra que vemos por fuera, ¿vale? Y la misión que tienen las ruedas son propulsar al vehículo, amortiguar las irregularidades del terreno, dirigir al vehículo, estabilizarlo cuando cargas más de un lado que de otro, pues para que esté estable, soportar la carga y permitir el frenado. Si os fijáis, el transmitir la fuerza del motor a las ruedas, el propulsar el vehículo, lo hacen las ruedas, ¿vale? El amortiguar las irregularidades del terreno, la primera parte, lo hacen las ruedas. El poder dirigir el vehículo hacia donde yo quiero, lo hacen las ruedas. El estabilizar el vehículo, lo que os decía, si estaba más cargado de un lado que de otro, lo hacen las ruedas otra vez. El soportar el peso y el permitir el frenado, lo hacen las ruedas. O sea, que prácticamente las ruedas son la parte fundamental de todos los sistemas que tenemos. Puedes tener un motor muy bueno, pero si los neumáticos están en mal estado, no se transmitirá bien la fuerza al suelo. Puedes tener unos frenos estupendos, pero si las ruedas están en mal estado, pues no se conseguirá frenar. O sea, son muy importantes. Yo siempre digo que menos para oír la radio, para todo lo demás es muy importante los neumáticos del vehículo. Y aquí tenemos las partes del neumático. La parte metálica antes hemos dicho que se llamaba llanta, que es esta parte de aquí. La parte metálica es la llanta, ¿vale? Perfecto. Y eso es una parte de la rueda, ¿vale? Y luego el resto de cosas son partes del neumático. Y la primera cosa que tenemos es la válvula, es lo que evita que se escape el aire de la rueda y por donde la podemos llenar y comprobar la presión periódicamente. Luego tenemos esto de aquí, es un cable de acero, ¿vale? Que se llama el cable del talón, ¿vale? Y es un cable que hace que la rueda se ajuste con la parte metálica con la llanta, se ajuste tan fuerte que sea imposible que se escape el aire. Este cable está tan fuerte apretado contra el metal de la llanta que es imposible que se escape el aire. Por aquí no se puede escapar el aire, ¿vale? La llanta es de una pieza, por lo tanto tampoco se puede escapar el aire. La válvula, si está bien montada, no deja que se escape el aire, pues mientras la goma esta sea de una pieza, no se va a escapar el aire por ningún sitio, ¿vale? Luego tenemos los flancos, que es lo que le aporta rigidez al neumático, evita que el neumático se mueva hacia los lados. Y luego tenemos la banda de rodadura, que es lo que está pensado pues, para evacuar el agua, para permitir el agarre del neumático, etc. ¿Vale? Y hay dos tipos de neumáticos diagonales y neumáticos radiales. El que sea un neumático diagonal o sea un neumático radial tiene que ver por cómo está hecha su estructura interna, ¿vale?
Por dentro del neumático hay una serie de capas que se van superponiendo una encima de otras, ¿vale? Si esa capa le da toda la vuelta al neumático, desde un lado hasta el otro, se habla que es un neumático radial, ¿vale? Los neumáticos diagonales, en cambio, van como en circunferencia, ¿vale? Y esos neumáticos no da la capa toda la vuelta, sino que se van enrollando por encima del neumático. Y estos neumáticos diagonales son mucho menos rígidos para soportar las flexiones laterales, o sea, es mucho más fácil que se deformen hacia los lados. Por lo tanto, un neumático diagonal es mucho más fácil que se mueva hacia los lados. Y si se mueve hacia los lados, lo que va a ocurrir es que este cable del talón, si estiramos mucho hacia un lado o hacia el otro de él, pues se puede salir de ese alojamiento. En los radiales es muy difícil que se salga porque los neumáticos radiales, su estructura evita que se salgan. Pero los diagonales, al poderse mover tanto, se podría salir. Por eso los únicos neumáticos que se pueden montar sin cámara son los radiales, porque no se mueven tanto hacia los lados, ¿vale? Son muy importante que si tenemos un neumático radial, que es el que tenemos hoy en día todos en los vehículos, sepamos que se puede montar sin cámara. Y de hecho va a venir montado seguro en nuestro vehículo sin cámara. Ya es muy raro que haya vehículos que tengan neumáticos diagonales. Todavía hay por ahí, pero es muy raro, ¿vale? Y aquí nos explica qué ventaja tiene el no tener cámara. Este es un neumático radial normal y corriente, que el cable ese que decíamos que está aquí, el cable del talón, está apretado tan fuerte contra la llanta que no se puede escapar el aire. Y por la válvula, lógicamente, tampoco se puede escapar el aire. Pues como no se puede escapar el aire por ningún lado, mientras esta capa interna que tiene el neumático nos permita que se vaya el aire, ese neumático no va a perder el aire. Pero si pinchamos, ¿veis? Si pinchamos, por ahí se podría escapar el aire, ¿vale? Bueno, pues para el problema que tendría un neumático sin cámara es que por aquí se le podría escapar el aire. Claro, si has pinchado es normal, ¿vale? Pero la ventaja que tiene es que se escapa el aire muy lentamente, ¿vale? Tarda muchísimo en irse el aire. Mientras esté esta cosa que se nos ha clavado esté ahí, es muy difícil que te quedes sin aire en el neumático. Puedes circular con el clavo ahí clavado y no darte cuenta hasta 2 días más tarde, ¿vale? Y notarías que tienes poco aire en un neumático, lo llenarías incluso, irías a la gasolinera, lo llenarías de aire y seguirías circulando. Y dirías, bueno, pues parece que era solo que se había quedado sin aire. Y a lo mejor al día siguiente otra vez notas que te falta aire, entonces ya ves pensando que tienes un pinchazo. Y la otra opción es que tengamos un neumático de los viejos, de los que tenían cámara. Si tenemos un neumático de los que tenían cámara, que hoy en día ya casi no hay, pues cuando pinchas el aire se puede escapar lógicamente por donde has pinchado. Bien, esto es igual que el que teníamos antes. Pero es que ahora este sitio donde se ajusta la válvula va unido a la cámara, ¿vale? La cámara es esta pieza roja que tenemos aquí, cosa que este no tiene. Entonces, por el hueco donde está la válvula también se puede escapar el aire. Y encima, el ajuste este del cable del talón contra la llanta no es tan bueno como era antes. Entonces, se puede escapar el aire por muchísimos más sitios. Y cuando ocurre eso, lo que ocurre es que la rueda se queda sin aire de golpe. Y eso se le llama reventón. Y un reventón de un neumático es muy peligroso. Es muy difícil que tú circulando por la carretera sepas qué hacer y cómo dominar un vehículo cuando tiene un reventón, ¿vale? Lo que habría que hacer sería procurar no frenar, y si hay que frenar, súper suave, ¿vale? Intentar agarrar el volante muy fuerte y seguir la trayectoria que tú quieres tomar, porque tú vas a notar golpes en el volante y cosas muy raras. Pues no hay que asustarse y pegar un frenazo, que es peor todavía, y hay que intentar mantener la trayectoria. Y eso se le llamaba reventón. Lo que pasa es que hoy en día es muy difícil que ocurra, o es más complicado porque tenemos neumáticos sin cámara. Y estos solo reventarían si circulas muchísimo tiempo con muy poco aire, con muy poco, ¿eh? Revientan porque les falta aire. Cuando les falta aire, esto empieza a estar más blandito, estos laterales, y es más fácil que se deforme hacia los lados el neumático. Entonces podrías llegar a estirar tan fuerte que se saliera el cable del talón, entonces reventarías, ¿vale? Pero eso es cuando hay muy poco aire, ¿vale? Y es muy raro. Y aquí tenemos para qué sirve el dibujo que tenemos en los neumáticos. Y el dibujo sirve para tirar el agua hacia atrás y hacia los lados, ¿vale? Los canales que tenemos transversales, estos de aquí, lanzan el agua hacia los lados, y los canales que tenemos longitudinales lanzan el agua hacia atrás. Perfecto, ¿vale? Y lo de la profundidad de los neumáticos. Venga, que esto es importante. Lo leo.
Los neumáticos no deben tener deformaciones ni cortes y su dibujo en algunos vehículos, en determinados vehículos, no en todos los vehículos, tiene que tener una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento de al menos 1,6 milímetros. Y además, a partir de los 5 años es buena idea ir pensando en cambiarlos, ¿veis? Esta es la banda de rodamiento y esta es una ranura que tiene. Y han metido ahí un profundímetro para medir cuánto era la profundidad que tenía y nos sale que la profundidad es de 6 milímetros. Pues estupendo, ¿vale? ¿Veis? La rayita de 1,6 milímetros estaría aquí, o sea, la profundidad sería mucho más pequeñita, los 1,6 milímetros es muy poquito, ¿vale? Con menos de eso hay vehículos que no pueden circular y hay vehículos, no es todos, ¿vale? Es algunos vehículos. ¿Quiénes tienen que cumplir lo de 1,6 milímetros de profundidad? Pues los turismos, los camiones de hasta 3.500 kilos y los remolques de hasta 3.500 kilos. Estos tienen que por ley cumplir que la profundidad mínima son 1,6 milímetros, pero no es en todos, ¿eh? Por ejemplo, aquí en las motos no pone cuánto es la profundidad mínima, ¿verdad? Y en un autobús pues tampoco lo pone, ¿verdad? Y en un camión de más de 3.500 kilos. O sea, que esto de profundidad mínima es para algunos vehículos, ¿eh? Y nunca podríamos circular con cortes, grietas, cosas de esas en el neumático, ¿vale? Y aparte, pensar que a partir de los 5 años es conveniente ir pensando en cambiarlo. Por mucho que de aspecto te parezca que está muy bien el neumático, si tiene más de 5 años deberías ir pensando en tirarlo a la basura y comprar neumáticos nuevos, ¿vale? Y aquí tenemos lo que pone escrito en los neumáticos, la nomenclatura de los neumáticos. La primera cifra que tenemos, ese 195, es lo que mide el neumático de ancho en milímetros, ¿vale? Lo que mide de ancha la banda de rodadura. Luego la siguiente cifra, ese 65, es el tanto por ciento que mide en relación de alto y ancho. O sea, que esta rueda en concreto es el 65% de alta con respecto a lo que sea de ancha. ¿Entendéis, no? No es un número, no es ni milímetros, ni centímetros, ni nada, es un porcentaje. Luego tenemos el tipo de neumático, si es un neumático diagonal o si es un neumático radial. Cuando pone R es radial y si no pone nada, pues es diagonal, ¿vale? Los radiales les llaman también tubeless, ¿vale? Que es sin cámara, les sin y tube, pues cámara, sin cámara. Y 15, que es el diámetro que mide la llanta en pulgadas, la parte metálica, lo que vendría por aquí, que aquí no está, la llanta que está por aquí abajo, esto mide 15 pulgadas, ¿vale? Y luego, por último, tenemos unas cifras que son los índices de carga e índices de velocidad. Índice de carga, S91, e índice de velocidad, que es la letra H, que lo tengo aquí un poco la flecha al revés, ¿vale? El índice de carga es el 91 y el número y el índice de velocidad es la letra, ¿vale? ¿Y qué nos dicen? Bueno, pues simplemente hay una tabla por ahí que nos dice que un índice de velocidad H es para circular como mucho a no sé cuántos kilómetros por hora. Creo que el H es 210 kilómetros por hora, pero no me acuerdo, ¿vale? T, U, V, W son letras y ahí pone para cuántos kilómetros es. Y lo mismo que esta cifra 91, ¿vale? Que 91, que es el índice de carga, pues el índice de carga te dice para cuántos kilos está pensado esta rueda. Pues el 91 que sea para 400 kilos, yo que sé, por ahí, ¿vale? Pues el 92 será para más kilos y el 80 será para menos kilos, ya está. Simplemente tenéis que saber de estas dos cifras que cuando yo cambie los neumáticos tengo que comprar unos neumáticos que tengan un índice de carga igual o mejor que el que tenía y que tengan un índice de velocidad igual o mejor que el que tenía, ¿vale? Menos no se puede, ¿vale? Y de estas otras cifras deberían ser las mismas que las que tenía de origen, ¿vale? Algunos vehículos te dejan dos anchuras y dos perfiles, que llama el 65 este se llama perfil. Bueno, pues dentro de esas dos que te admita el fabricante, la que tú quieras, pero siempre la que te recomiende el fabricante. Y luego lo último que nos dicen es que todos los neumáticos tienen cerca de un sitio donde pone DOT, que es el Departamento de Transporte de Estados Unidos, en las siglas como DGT, de tráfico, pues la DOT de Estados Unidos. Bueno, pues cerca de donde pone el DOT hay un número de 4 cifras, que es este 3506, por ejemplo, que es la semana y el año en que se ha fabricado el neumático, ¿vale? Y como decían que a partir del 5.º año tendríamos que ir pensando en no utilizar estas ruedas, pues estas ruedas son unas ruedas que ya no podríamos utilizar. Las fabricaron en la semana 35 de 2006, pues estas son muy viejas ya para poderlas utilizar. Y luego, ¿qué presión hay que darle a los neumáticos?
Pues la presión que hay que darle depende de qué ruedas estemos hablando, si estamos hablando de las ruedas delanteras o si estamos hablando de las ruedas traseras. También depende de si vamos muy cargados o poco cargados, ¿vale? Y esa presión la dice el fabricante del vehículo, ¿vale? Habrá una tabla en algún sitio de tu vehículo, un dibujito en el que pondrá cuánto aire le tienes que poner a las ruedas de delante, a las ruedas de atrás, cuando vas con mucha carga o cuando vas con poca carga. Y a eso hay que atender, a lo que te dice tu fabricante. Y no es siempre la misma presión, ¿vale? Y para medir la presión se mide con un manómetro que está en las gasolineras. Hay en todas las gasolineras el manómetro. No sé si será pagando o sin pagar, pero bueno, habrá, tú vas y puedes medir la presión, ¿vale? Y una cosa que es importante, que cuando midamos la presión de los neumáticos hay que hacerlo frecuentemente y estando los neumáticos fríos, ¿vale? Antes de empezar el viaje, o como mucho cojo el coche y voy directamente a la gasolinera. Lo que no hago es coger el coche, hacerme 200 kilómetros y entonces en esa gasolinera que paro comprobar la presión, porque la presión que te va a dar va a ser mucho más alta de la que realmente tienes. Resulta que al calentarse el aire que está dentro de las ruedas se expande, ¿vale? Entonces cuando tú mides cuánta presión hay dentro, te pone que hay más presión de la que realmente tienes, ¿vale? Y la rueda de repuesto habría que darle la máxima presión que te recomiende el fabricante. El fabricante te dará una presión para las ruedas de repuesto que ahora os diré, ¿vale? Y si a mitad de viaje yo noto que tiene demasiado aire en los neumáticos, ¿qué hay que hacer? Pues nada, ¿vale? Si estando calientes los neumáticos noto que la presión ha subido por encima de la que yo había dejado, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada, porque es lo normal. Cuando el neumático se calienta, sube la presión, ¿vale? Y aquí tenemos el ejemplo de un coche que tenía yo en tiempos, ¿vale? Y te pone qué presión hay que darle a la rueda delantera, a la rueda trasera, y luego te dice cuando está poco cargado y cuando está muy cargado. ¿Y qué hay que hacer? Pues esto, fijarse, voy a ir yo solo de viaje, pues a las ruedas delanteras, si voy yo solo de viaje, 2,2 kilos, y a las ruedas traseras, 2 kilos. Y si voy a ir toda la familia, pues a la rueda delantera 2,4, a la rueda trasera 2,9. O sea, tienes que saber si es a ruedas delante, a rueda de atrás, muy cargado o poco cargado, ¿vale? Y este coche tenía una rueda de repuesto que se llama rueda de repuesto de uso temporal, ¿vale? Rueda de repuesto de uso temporal. Las ruedas de repuesto de uso temporal son unas ruedas un poco especiales. En esta foto, perdón, cachis, en esta foto teníamos una rueda de repuesto de uso temporal. Son unas ruedas mucho más pequeñitas de lo normal, ¿vale? Son más estrechitas, parecen de bicicleta casi en vez de coche, ¿vale? Bueno, pues esas ruedas de repuesto de uso temporal, lo que ocurre es que normalmente tienen su propia presión de inflado. Por eso os he dicho antes que habría que dar la presión de inflado que te dijera el fabricante. ¿Veis? Que es una presión de inflado que no tiene nada que ver con las otras 4 que nos ha dado. Es mucho más y tal. Vale, perfecto. Entonces, si yo tengo una rueda de repuesto de uso temporal, ¿cuánta presión le tengo que dar? Pues la que te diga el fabricante para ese tipo de rueda. Ya está, ¿vale? Pero también puede ser que la rueda de repuesto sea igual que las otras 4, ¿vale? Si la rueda de repuesto que tienes es igual que las otras 4 de tu coche, tienes que elegir de estos 4 números el más grande, ¿vale? Así que le pondríamos, si es una rueda de repuesto normal y corriente, le pondríamos 2,9, ¿vale? Así que luego en los test os dicen ¿cuánta presión de aire hay que darle a la rueda de repuesto? Y una respuesta os pone más alta que la recomendada para los fabricantes para el resto de ruedas, ¿vale? Vamos a ver, una presión más alta que la recomendada para el resto de ruedas, pues, por ejemplo, sería 5 kilos de presión, ¿vale? 5 es más alta que 2,2, que 2, que 2,4 y que 2,9. ¿Le pondríamos 5 kilos a la rueda esta? Pues no, ¿vale? De las recomendadas, la más alta, que no es lo mismo que más alta que las recomendadas. ¿Veis lo que os digo? De las recomendadas, la más alta. O sea, de estos 4, el más grande es el que hay que poner, ¿vale? Y si tienes una rueda de repuesto especial, una rueda de repuesto de uso temporal, pues tiene su propia presión de inflado y ya está, ¿vale? También podrías circular en un vehículo, en un turismo sin rueda de repuesto, si tienes un elemento que te garantice la movilidad. Hay unos sprays que cuando pinchas se meten dentro de la rueda, es un spray y luego se hincha con un compresor de aire que tendréis en el coche y con eso podrías ir hasta que te arreglaran la rueda normal. Esta rueda de repuesto de uso temporal también es solo para ir a donde te arreglen una rueda de repuesto normal, porque esta rueda de repuesto de uso temporal tiene unas limitaciones en cuanto a kilómetros por hora y en cuanto a kilómetros que se puede recorrer con ella. En muchas ruedas lo pone en la propia rueda, ¿vale? En esta, por ejemplo, aquí en esta franja amarilla te va a poner escrito para cuántos kilómetros
la puedes utilizar para 40 kilómetros, 50, lo que sea, y la velocidad máxima a la que puedes circular cuando la lleves puesta, ¿vale? No es una rueda normal. Vale. Y luego, ¿qué problema puede haber si me equivoco a la hora de darle presión a los neumáticos? Si yo tengo un neumático con la presión correcta, esto es la banda de rodadura que tendría tocando el suelo. Vale. Si tengo una presión incorrecta porque me falta aire, pues me tocará el suelo, habrá mucha más goma tocando el suelo. Y si hay mucha goma tocando el suelo, hay muchos problemas. El primer problema es que aumenta el consumo de combustible, ¿vale? Siguiente problema es que si me encuentro agua en el asfalto es más difícil quitarla. Y el tercer problema es que si estaba muy blandito, empezábamos a estirar del cable ese del talón, empezábamos a estirar hacia los lados cuando había giros y cosas de esas, y se podía llegar a salir de su sitio, y eso se le llamaba reventón. O sea que cuando falta aire es más fácil tener un reventón. Y cuando hay mucha presión, ¿qué ocurre? Pues que la rueda está muy dura. Entonces, cuando llega una irregularidad del terreno, el vehículo vibra mucho, ¿vale? No absorbe bien las irregularidades del terreno. Y además, como hay menos goma tocando el suelo, también hay menos adherencia, ¿vale? Más fácil tener un derrape y tal. Más o menos, ¿vale? Y el problema gordo con esto de las presiones es una presión descompensada. Esto sí que es un problema muy gordo. Si en las ruedas del lado derecho tienes mucho aire y en las ruedas del lado izquierdo tienes poco aire, pues es muy fácil que al frenar se vaya hacia un lado, al acelerar se vaya hacia otro. Es un problema grave, ¿vale? Y aquí nos habla de por qué se pueden desgastar demasiado pronto los neumáticos. Los neumáticos se van a desgastar, pero ¿por qué se pueden desgastar demasiado pronto? Pues se pueden desgastar demasiado pronto por varias cosas. Por ejemplo, por una conducción agresiva. Cuanto más aceleres, más frenes, más se va a desgastar el neumático. Entonces, una conducción agresiva, que abusa de eso de acelerar y de frenar, va a hacer que se desgasten antes. Conducir mucho rato a velocidades elevadas, cuanto más rápido vayas, más rápido se van a desgastar los neumáticos. El clima, con el calor se desgastan mucho más los neumáticos. Con la carga, cuanto más kilos lleves, más se van a desgastar. El mal reglaje de freno, sobre todo si una rueda frena más que las demás, pues esa rueda va a desgastarse mucho más rápido que las demás. El mal estado de los amortiguadores. El amortiguador es una pieza que tenemos en el vehículo que permite que cuando hay una piedrecita, la rueda sube por encima de la piedra y luego baja, ¿vale? Pero si solo tuviéramos el muelle, vosotros estáis pensando ahora cuando sube la piedra que se está comprimiendo un muelle, y es verdad, ¿vale? Pero si solo tuviéramos el muelle, cuando bajara al suelo, luego seguiría botando la rueda, iría botando porque los muelles cuando tú los estiras y los sueltas se comprimen, pero no se quedan en el centro, sino que se pasan de largo y luego bajan y luego suben hasta que al tiempo se paran. Pues eso es lo que haría tu rueda si no tuviera amortiguador. Iría botando pom, pom, pom por el suelo, ¿vale? Para que los amortiguadores lo que hacen es que permiten que suba y baje la rueda, ¿vale? Pero luego no dejan que siga haciéndolo, ¿vale? Y esos amortiguadores cuando están viejos hacen que se desgasten mucho las ruedas. Además, si están viejos frena peor tu vehículo, se dirige peor, tiene muchos problemas, ¿vale? La falta de alineación, que la alineación es que cuando yo voy circulando, si todo va bien y suelto el volante, el vehículo debería seguir recto, ¿vale? No hay que hacerlo, pero bueno, si vamos a una velocidad un poco elevadilla y soltamos un poco el volante, el vehículo sigue recto, ¿vale? Eso es que el vehículo está correctamente alineado. Y luego tenemos el equilibrado, que el equilibrado de las ruedas es que las ruedas deberían pesar lo mismo en todos los puntos de su circunferencia. Si en algún punto pesan más a una determinada velocidad y solo a esa velocidad vibra el neumático, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir al taller mecánico y que te equilibren el neumático. Simplemente lo ponen en una máquina, esa máquina le hace girar al neumático y donde detecta que hay menos peso, en el lado contrario te ponen un contrapeso, un plomo, ¿vale? Y con ese contrapeso ya gira uniforme. Si la presión de inflado está mal, pues se va a desgastar mucho más rápido. El tipo de suelo, cuanto más firme y más rugoso, antes se desgastaba. El usar cadenas. Luego, si hay ozono, O3, O2, oxígeno, O3, ozono, ¿vale? Si hay ozono, el ozono ataca al caucho de los neumáticos y los desgasta súper rápido, ¿vale? Es muy raro que tengamos fuentes de ozono pues, por la calle, pero donde haya altas tensiones,
Si tú aparcas siempre cerca de un sitio que hay altas tensiones, pues esas ruedas que están ahí cerca se van a desgastar antes. Y luego el contacto prolongado con grasa, disolventes u otros componentes. Si hay cosas de esas donde tú aparcas, pues o aparca en otro sitio o límpialo, ¿vale? Porque se van a desgastar muy rápido los neumáticos. Esas manchas de aceite que hay en los garajes y cosas de esas, hay que limpiarlas, ¿vale? Y luego, cuando cambiamos los neumáticos, hay que cambiarlos por otros que estén aconsejados por el fabricante y que sean iguales en todas las ruedas, ¿vale? Al ser posible. Es decir, del mismo tamaño, dibujo y características. Y si cuando cambio los neumáticos los cambio por otros más anchos, aumenta el consumo de combustible. Encima que no mejora ninguna característica, aumenta el consumo de combustible, ¿vale? Vale. Y si alguna vez tuviéramos que mezclar neumáticos diagonales y radiales, ¿vale? Los buenos son los radiales, ¿vale? Los neumáticos buenos son los radiales, ¿vale? Pues los neumáticos buenos siempre hay que ponerlos en la parte trasera del vehículo, ¿vale? Nunca en la parte delantera. Los neumáticos buenos detrás y los malos pues delante, ¿vale? ¿Y esto cómo funciona? Pues a veces cuando cambiamos los neumáticos no es que te vayan a poner unos diagonales, pero es que en vez de cambiarte los 4 te cambian solo 2. Dicen, bueno, estos 2 todavía los tienes en buen estado, vamos a cambiarte 2 ruedas, ¿vale? Pues las nuevas, las que te ponen nuevas, que te las pongan en la parte trasera y las viejas delante, ¿vale? Y cuando se desgasten las de delante, pues otra vez cambiaremos 2 ruedas, que las nuevas irán atrás y las viejas irán delante. Eso siempre que se pueda, ¿vale? Y luego el equilibrado de las ruedas. Ya os he contado lo que era el equilibrado de las ruedas, que es que era que tenían que pesar lo mismo en todos los puntos de su circunferencia, ¿vale? Si por lo que sea no pesa lo mismo en todos los puntos de su circunferencia, se notará que la dirección vibra, ¿vale? Pero vibra a una velocidad alta. Tú vas circulando a 40 por hora, todo va bien, empieza a acelerar y de repente a 70 empieza el volante a hacer cosas raras, se mueve mucho, no sé qué. Y si sigues acelerando, lo curioso es que llegas a 90 y ya no hace nada. Y luego otra vez sueltas el acelerador y cuando vas bajando de velocidad vibra y si sigues bajando de velocidad, ¡pum!, otra vez no hace nada. Si vibra a una velocidad, solo a un rango de velocidades, a un rango y solo a una velocidad elevada, eso es que el neumático está mal equilibrado y se soluciona pues equilibrando el neumático. Le ponen lo que os he dicho, un contrapeso que hace que ya pese lo mismo en todos los puntos de su circunferencia, ¿vale? ¿Por qué se puede desequilibrar? Pues porque se te ha caído contrapeso, puede ocurrir. Porque se ha desgastado mal el neumático, se ha desgastado más por un lado que por otro, estaba mal colocado o hemos distribuido mal el peso o lo que sea y se ha ido desgastando más por un lado que por otro, pues se desequilibra. Y algo que también es muy típico, porque le hemos dado algún golpe contra el bordillo o alguna cosa y se ha deformado la llanta, ¿veis, no? Si se ha deformado la llanta, pues lógicamente ya no pesa lo mismo en todos los puntos de su circunferencia. Y luego, ¿qué hacer ante un reventón? Ya os he dicho, el mayor peligro del reventón es chocarte contra algo, volcar, salirse de la vía, y hay que actuar correctamente sobre el acelerador, frenos y volante. Sobre todo, sujetar fuerte el volante, intentando mantener la trayectoria que queríamos seguir, mantener el pie en el acelerador, pero vamos a ir retirándolo. Teníamos que intentar frenar lo mínimo posible, pues soltar el acelerador ya es un freno, ¿vale? Ya es el freno motor, entonces si lo puedes ir quitando poco a poco, mucho mejor que quitando de golpe. Y utilizar lo menos posible los frenos, ¿vale? Y nunca frenar a fondo. Pero esto parece muy fácil así, yo digo las 3 cosas estas, vale, pues estupendo. Pero si tú vas circulando y de repente cuando oyes un ruido, ¡bomba!, y te empieza a hacer cosas raras el volante, lo que te va a tender tu cuerpo es a que pegues un frenazo. Pues te tienes que dar cuenta que si ha pasado eso, que es un reventón, lo que hay que hacer es ir quitando muy suave, muy suave, muy suave el pie del acelerador y si hay que frenar, se frena, pero súper suave, súper suave, súper suave, ¿vale? Porque todo lo demás es mala idea, ¿vale? No sabéis qué rueda habéis reventado, dentro del coche es muy difícil que sepáis en qué rueda es en la que habéis sufrido el reventón y la tendencia natural va a ser a pegar un frenazo, pues hay que intentar evitarlo, ¿vale? Y aquí nos dice cómo cambiar la rueda, luego lo veremos una a una. Intentamos dejar el vehículo fuera de la calzada y fuera del arcén, siempre que se pueda. Ponemos la luz de emergencia y la luz de posición si hiciera falta, ahora lo cuento. Colocamos los triángulos de presenciación de peligro y empezamos a cambiar la rueda. Lo de situar el vehículo fuera de la calzada y fuera del arcén siempre que sea posible. Cuando usted está cambiando una rueda, está con el vehículo a 0 por hora y está o detenido, parado o estacionado, ¿verdad? Solo podías estar haciendo una de estas 3 cosas cuando estés a 0 por hora. Pues resulta que para cambiar una rueda, eso es una detención
por emergencia, estás detenido, no estás ni parado ni estacionado, estás detenido. Y las detenciones se hacen donde te pille. Si no puedes hacerlo más que dentro de la calzada, pues lo haremos dentro de la calzada, ¿qué vamos a hacer? Si lo tenemos que hacer en arcén, pues bueno, mejor que en la calzada. Y si se puede hacer fuera de los dos sitios, pues lo ideal, ¿vale? Si puedo llegar hasta un área de descanso y hacerlo ahí en el área de descanso, pues lo mejor, ¿vale? Luego, ponemos la luz de emergencia, son los 4 intermitentes, eso está claro. Y la luz de posición sí procede, pues la luz de posición la dejaríamos si además es de noche o está lloviendo o cosas de esas. Luego los triángulos que se colocaban a 50 metros visibles a 100 y empezamos a cambiar la rueda. Y aquí os digo, lo primero, inmovilizar en un lugar seguro, ya lo hemos dicho. Luego, buscar un lugar que esté sin pendiente y que el suelo sea rígido, que no se mueva al colocar luego el gato y tal. Si no está en pendiente y hay que calzar el vehículo, se puede utilizar un calzo, ¿vale? Lo que pasa es que si utilizamos un calzo, que sea un calzo homologado, no se pueden utilizar ni piedras, ni ladrillos, ni nada de eso. Ponemos el freno de estacionamiento, ponemos la luz de emergencia y ahora ya vamos a empezar a pensar en cómo cambiar la rueda, ¿vale? Y muy importante, antes de salir del vehículo nos pondremos el chaleco reflectante, ¿vale? Todo esto lo hemos hecho sin bajarnos todavía del vehículo, ¿vale? A partir de aquí, a lo mejor ya nos bajamos del vehículo, ¿vale? No, lo siguiente, asegurarnos de tener todo lo que vamos a necesitar para cambiar la rueda. Pues si hay rueda de repuesto o no hay rueda de repuesto, no sé, que luego nos llevemos un chasco. Las herramientas que se necesitan, que suelen estar colocadas con la propia rueda de repuesto, el elemento para elevar el vehículo, el gato y, importante, si no lo has hecho antes, pues coge el libro de instrucciones y léete un poquito cosas que ponen por ahí, ¿vale? Porque, por ejemplo, lo primero que vamos a necesitar es aflojar los tornillos de la rueda pinchada. Bueno, esto no hace falta el libro de instrucciones para aflojar los tornillos. Fijaros, sin haber elevado el vehículo, todavía las 4 ruedas en el suelo, empezamos a aflojarlas. Si no es suficiente con las manos, pues podemos hacer fuerza con el pie, ¿vale? Siguiente, colocamos el gato. Que esto de colocar el gato es muy importante. Coger el librito de instrucciones y leéis dónde hay que colocarlo. Suele haber unos rieles aquí en la parte baja del vehículo que el gato engancha perfectamente en esos rieles. Están diseñados precisamente para colocar el gato, ¿vale? Pues leer dónde están, buscarlos y lo colocáis. No pretendáis colocar el gato en cualquier sitio porque si pensáis la chapa del vehículo no es algo que vaya a soportar 2000 kilos de peso, que es lo que vamos a levantar con el gato, ¿vale? Vamos a levantar el coche. Pues si lo ponéis en la chapa del vehículo, se dobla la chapa y no levantáis el vehículo, ¿vale? Se te puede hacer hasta un agujero. Entonces hay que colocarlo en el chasis y para eso está el libro de instrucciones que te dirá dónde exactamente. Luego terminamos de aflojar los tornillos ya con la rueda en el aire, quitamos la rueda pinchada, ponemos la rueda que teníamos de repuesto en los alojamientos que hay, vamos colocando los tornillos, apretamos esos tornillos, a ser posible en cruz, que eso es que no los apretemos uno detrás de otro, sino haciendo un caminito así, como son 5, pues en estrella, en cruz, como queráis, ¿vale? Pero no uno detrás de otro, ¿vale? Y bajamos el vehículo, hacia el suelo, ¿vale? Terminamos de apretar un poquito más los neumáticos, a lo mejor al elevar la rueda, que todavía estaría en el aire, al apretarlo se nos giraba, ¿vale? Pues cuando ya esté en el suelo lo podríais terminar de apretar fuerte. Recogemos todo en el maletero y ya podremos circular. De una cosa que nos tenemos que fijar es que cuando reanudemos la marcha, en cuanto podamos, debemos comprobar la presión de los neumáticos y el aprete de los tornillos, que estén correctamente apretados. Luego tenemos el sistema de frenos. Bueno, los frenos son el sistema que sirve para disminuir la velocidad del vehículo o para detenerlo si está en movimiento o para mantenerlo detenido cuando ya está detenido. Y todos los turismos y los camiones de hasta 3.500 kilos tienen que tener 3 sistemas de freno. Este ya lo conocéis, el freno de servicio, que ese es el pedal de freno, ¿vale? Que el pedal de freno frena las 4 ruedas. Luego tenemos el freno de estacionamiento, que también le llaman freno de mano, que se generalmente frena a ruedas traseras, 2 y generalmente las traseras. Y este tercer freno, parece raro, ¿vale? Se llama freno de socorro. Y el freno de socorro es un freno que funciona automáticamente en caso de fallo del freno de servicio. Si falla el freno de servicio, automáticamente funciona el freno de socorro, ¿vale? Y en realidad, lo que ocurre con esto, no lo tengo aquí, perdón. Lo
que ocurre con esto del freno de socorro es que nosotros el freno que tenemos normal, el freno de servicio, cuando lo accionamos, decíamos que frenaba, yo aprieto el pedal de freno, ¿vale? Tengo un bombín en el que meto un líquido por aquí y ese bombín va a las 4 ruedas, ¿vale? Ese es el freno de servicio, iría a las 4 ruedas. Ese es el freno de servicio. Cuando yo aprieto por aquí el pedal, lo que hace es meter fuerza, meter un líquido que hay aquí por unas tuberías. Esas tuberías hacen que se muevan pues, los pistones que hay en las ruedas o las zapatas. Perfecto. Pero el freno en realidad no funciona exactamente así. En realidad tenemos como dos tuberías independientes. Una que va a una rueda de las de delante y otra rueda de las de atrás, y otra tubería que va a una rueda de las de atrás y a otra de las de delante de manera independiente. O sea, el líquido este que va por la tubería verde nunca se junta con el líquido que va por la tubería roja, de tal manera que si tenemos una fuga en esta tubería, pues tendríamos que este freno no frenaría y este freno tampoco frenaría. Pero estos dos, los verdes, todavía estarían funcionando, ¿vale? Este todavía funcionaría y este todavía funcionaría, ¿vale? Y ese es el freno de socorro. Tú lo que notarías es que cuando aprietas el pedal de freno, pues no frena donde frena normalmente, sino que tienes que seguir bajando el pedal para que empiece a frenar. Pero al final frenaría mucho menos, lógicamente, porque tienes la mitad de la rueda frenando, ¿vale? Y encima habrías tenido que bajar mucho más el pedal, pero frenaría, ¿vale? Ese es el freno de socorro. Y tiene que funcionar al menos sobre una rueda de cada lado del vehículo. Los remolques hasta 750 kilos no hace falta que tengan freno, los de más de 750 kilos sí, que los remolques de hasta 750 kilos son los que se llamaban remolques ligeros, ¿vale? Y luego las motos tienen dos sistemas de freno, uno para la rueda delante y otro para la rueda trasera, ¿vale? La maneta de la mano derecha, rueda delante, y en el pie del lado derecho la rueda de atrás. Y luego en las ruedas motrices también se puede hacer que frene el vehículo con el motor, ¿vale? El motor puede hacer que se frene el vehículo en las ruedas motrices, ¿vale? Que se llama freno motor y se utiliza dejando de acelerar. Simplemente el dejar de acelerar ya es un freno, ¿vale? Y cuanto más corta sea la marcha, cuanto menor es la relación de marchas, más frena. O sea, si tú quitas el acelerador en cuarta, frena, pero si lo quitas en tercera, frena más. Y si lo quitas en segunda, frena más. Entonces, una manera de hacer que frene más el vehículo es poner una marcha más corta y quitar el pie de acelerador. Entonces te frenaría, ¿vale? Con la que vas, en la marcha que estés, también frenaría. Pero si pones una marcha más corta, todavía frena más. Y luego, tipos de frenos, tenemos los frenos de tambor y los frenos de disco, ¿vale? Son dos tipos de freno. El freno de disco se parece al freno de la bicicleta, ¿vale? En la bicicleta tenemos un elemento que aprieta, ¿verdad?, contra la bici, pues es un freno parecido al de disco. Y aquí lo que aprieta son estas cosas azules, ¿vale?, que se llaman pastillas. ¿Cómo se llama? Ah, vale. Resulta que cuando apretábamos el pedal de freno metíamos líquido por una tubería. ¿Veis esta tubería azul clara? Pues por ahí meteremos líquido. Y ese líquido empujará la pastilla hacia el disco. Y eso es lo que ocurre cuando apretas el pedal de freno, que metes por ahí líquido y ese líquido hace que se mueva la pastilla y frene. En los frenos de tambor, esta zona azul clara que hay aquí en el centro es donde estaría el líquido. Y el tambor es una pieza que va unida a la rueda, va girando con la rueda y dentro están las zapatas, que lo que haces es abrirlas hacia afuera. Cuando las abres hacia afuera, rozan contra el tambor y hacen que se frene. El tambor está dando vueltas todo el tiempo con las ruedas y las zapatas al abrirlas rozan, ¿vale? Y eso lo haces metiendo el líquido aquí dentro. La ventaja que tienen los frenos de tambor es que son más económicos y se desgastan menos, porque si os fijáis hay muchísima superficie, de contacto. Todo esto gris rozaría contra el tambor y todo esto gris rozaría contra el tambor. Eso se le llama zapatas en los frenos de tambor. Las zapatas rozarían y se desgastarían y también se desgastaría el tambor, pero conseguiríamos disminuir la velocidad del vehículo. El problema que tiene es que son muy bruscos. Como hay tanta superficie, son muy bruscos los frenos de tambor, ¿vale? Los frenos de disco tienen más capacidad de frenado y encima son más progresivos. Puedes frenar más, frenar menos, dependiendo de cuánto apretes el pedal. Estos es casi todo o nada. En cambio, estos son mucho más progresivos. Encima tienen más capacidad de frenado. Y encima tienen una ventaja, sobre todo, que es que no se calientan tanto. Si os fijáis en el disco, yo estaría apretando con las pastillas en un punto
y todo el resto del disco no estaría tocando las pastillas. Entonces aquí generas calor, pero todo el resto del disco se está enfriando. Entonces es más fácil enfriar. En cambio en el tambor tienes un tambor y las zapatas están por dentro, pues el calor se queda acumulado aquí dentro del tambor y es muy difícil de expulsar. Así que los frenos de tambor es más fácil que tengan una cosa que se llama fenómeno Fabin, que eso es que se calientan tanto que dejan de frenar. En estos también puede ocurrir, pero es mucho más difícil, ¿vale? Tendrías que abusar mucho. Y luego, ¿por qué a veces los frenos frenan mejor o frenan peor? Pues lo primero, depende de lo fuerte que apretes el pedal. Cuanto más fuerte apretes, más frenan, ¿vale? Luego depende de cómo estén los neumáticos, de cómo esté la calzada, de cuánto peses. Cuanto más peses, más difícil es dejar el vehículo quieto. Cuanto más pesado sea tu vehículo, más difícil es dejarlo quieto. Si os preguntan qué frena mejor, un vehículo que pesa mucho o un vehículo que pesa poco, cuanto menos pesa para frenar, mejor, ¿vale? Si pesa mucho es muy difícil de dejar un vehículo quieto. También depende del estado de los frenos y también depende de la velocidad. Si están desgastados los frenos, pues frena peor y cuanto más rápido vayas, más difícil es detener el vehículo. Y luego eso, pues cuanto más rápido vas, más energía cinética, por lo tanto más difícil es detener el vehículo. Por eso hay que conducir con más anticipación, ¿vale? Y lo de apretar el embrague. Bueno, el embrague, si tú cuando vas a frenar, mirad lo que dice que hay que hacer. El embrague no se toca. Si tú vas a frenar, apretas el freno. ¿Y qué más? Nada más, ¿vale? Si tú vas a frenar, hay que apretar el freno y ya está. Y nada más, ¿vale? Y olvídate de los demás pedales. Yo a veces cuando vamos dando clase me decís, y ahora, pero no tengo que apretar el embrague para frenar. Y digo, en vez de apretar el embrague, sube la radio para frenar. Me dicen, ¿pero qué me dices? Digo, ¿sirve para lo mismo? ¿Vale? Subir la radio, bajar la ventanilla, poner el limpiaparabrisas. Para frenar no sirve, ¿no? Pues el embrague tampoco, ¿vale? Para frenar se aprieta el freno y punto, ¿vale? El embrague no, ¿vale? Luego, cuando ya el vehículo esté casi detenido y tal, pues ya hablaremos de si hay que apretar el embrague o no, ¿vale? Pero para frenar tú aprieta el freno, olvídate, ¿vale? Luego, para que la frenada sea segura, no frenar bruscamente. Esto es muy importante. Cuanto más suave y más progresivo frenes, más difícil es tener un susto, ¿vale? Hay que frenar muy suave y muy progresivo para no tener sustos. Frenar con suficiente antelación, que es lo mismo, ¿vale? No abusar mucho de los frenos. Si estás mucho rato frenando, se pueden llegar a calentar tanto los frenos que dejen de frenar, que eso se llamaba fenómeno Fabin, ¿vale? Se pueden llegar, veis, este es el disco y aquí están las pastillas, y este es el disco, ¿vale? Pues si abusas mucho, se puede llegar a calentar tanto que ya no sepa calentarse más y no se sabe calentar más, pues deja de frenar, ¿vale? Y eso se llama fenómeno Fabin. Acomodar el uso del freno a como esté el suelo, pues si está mojado, está seco. Y si estoy bajando una montaña muy larga, estoy bajando un puerto de montaña muy largo, pues para no tener que abusar mucho de los frenos, lo que tienes que hacer es utilizar el motor como freno, ¿vale? Bajar a marchas más cortas y que te frene el motor, así te ahorras tener que tocar el pedal de frenos, ¿vale? Y luego, también nos dice que los frenos cuando mejor frenan es cuando están a punto de bloquearse, ¿vale? Para evitar que haya un problema, si tú frenas mucho se podría llegar a bloquear, ¿vale? Y si se bloquea, pues sería muy complicado poder manejar el vehículo. Entonces, fijaros, os pongo esto y lo escuchéis un momentito, ¿vale? Vía libre en la autopista. Todo parece discurrir perfectamente, pero de repente un atasco en una curva. El conductor frena a fondo e intenta desviarse, pero el vehículo no responde a los movimientos del volante. Sin ABS, las ruedas se bloquean y el coche ya no es controlable. Vía libre en la autopista. Todo parece discurrir perfectamente, pero de repente un atasco en una curva. El conductor frena a fondo y puede evitar un accidente al desviarse hacia la izquierda. Con ABS, el vehículo es controlable incluso al frenar a fondo, ya que el ABS evita que las ruedas se bloqueen. Vale. Vía libre en la autopista. Y resulta que el problema que tiene el frenar muy brusco y que se lleguen a bloquear las ruedas no es otro, sino que al bloquearse las ruedas el vehículo solo sirve para seguir recto. Cuando este vehículo del coche amarillo pega un frenazo, puede llegar a tener tanta fuerza el freno que deje las ruedas quietas. El vehículo sigue deslizando por el asfalto porque todavía tiene mucha energía cinética, ¿vale? Pero las ruedas no dan vueltas. Y aunque este conductor del vehículo amarillo está girando el volante, da igual lo que muevas tú el volante, si las ruedas no giran, solo sirven para ir recto.
¿Qué habría que hacer ahí? Pues cuando tú notas que se ha bloqueado las ruedas, deberías liberar un poquito el freno, quitar un poquito el pie del freno. Pero claro, hay que ponerse otra vez en situación. Tú has pegado un frenazo, tu vehículo se está acercando cada vez más al de delante y no consigues disminuir lo suficiente la velocidad y estás moviendo el volante para girar y no te hace caso. A ver quién es el guapo que ahora suelta el freno. ¿Qué es lo que habría que hacer? Habría que quitar el freno. Si tú quitas el freno, como el volante está orientado para ir hacia la izquierda, pues te haría caso el vehículo. Pero es muy difícil que sueltes el freno, ¿vale? Muy complicado, ¿vale? Para solucionarlo esto, pues tenemos todos hoy en día el ABS, ¿vale? Y el ABS lo que hace es cuando detecta que se bloquea una rueda, tú dejas el pie apretadito, no lo sueltas, dejas el pie ahí abajo, ¿vale? Y él solo cuando nota que se bloquea una rueda le suelta el freno. Así que cuando muevas el volante sigue obedeciéndote el vehículo. O sea que la misión del ABS es que siga sirviendo el volante para lo que sirve. No es otra, no es para nada más. No es para frenar en menos metros, no es para nada. Es solo para poder dirigir el vehículo. ¿Y por qué podemos tener un fallo de frenos? Pues porque hemos perdido líquido de frenos, porque hay aire en los circuitos de frenado. Cuando tú apretabas el pedal de freno metías líquido por unas tuberías. Si hay burbujas de aire, cuando tú apretes el pedal de freno, lo que hará será comprimir el aire. Entonces se notará que el pedal está así como esponjoso, no está igual de duro que siempre y encima frena mucho menos. Pues eso es que hay aire en los circuitos. Eso se soluciona rápido, se puede purgar, que se llama, te lo hacen en el taller en un segundo. Si se calientan mucho los frenos dejan de frenar, si están mojaditos pueden dejar de frenar, que el otro día decíamos que había que comprobar si estaban mojados, pues estaba lloviendo, había nieve, cosas de esas. Si habían mojado los frenos, pues tocarlos un poquito para que se secaran. Si están muy desgastados o si resulta que los frenos de la izquierda y los frenos de la derecha frenan de una manera desigual, ¿vale? Y luego tenemos aquí los derrapes. Hay dos tipos de derrapes. Unos derrapes en los que te vas rectos y otros derrapes en los que el vehículo te gira más de lo que tú quieras. Cuando el derrape es en las ruedas traseras, que es este de aquí, el vehículo te gira más de lo que tú quieres, ¿vale? Es un derrape en las ruedas traseras, ¿vale? Y también tenemos un derrape que puede ser en las ruedas delanteras, que es que el vehículo te gira menos de lo que tú quieres. Eso se llama subvirar o sobrevirar, ¿vale? Si gira menos de lo que tú quieres es subvirar, si gira más de lo que tú quieres es sobrevirar. ¿Por qué puede haber un derrape? Pues por un uso incorrecto de los frenos, sobre todo por frenar dentro de la curva, ahora lo explico, por un uso incorrecto del volante, ¿vale? Por un uso brusco y excesivo del acelerador, por un uso incorrecto del conjunto freno y dirección, una velocidad excesiva o inadecuada, neumáticos desgastados, calzada en mal estado, amortiguadores. Hay muchas causas que pueden hacer que se bloqueen las ruedas. Y aquí lo último que nos dice es que cuando frenamos el peso se va a las ruedas delanteras, las ruedas traseras se quedan tan poquito apretadas contra el suelo que es muy fácil bloquearlas. Y si se bloquean, el problema que tiene es que las ruedas traseras solo sirven para ir recto, que era lo que decíamos antes. Mirad, yo tengo un vehículo, ahí va, vamos a coger el color rojo. Tengo un vehículo que quería trazar una curva y freno durante la curva. Cuando estoy por aquí, pego un frenazo brusco porque me noto que voy demasiado rápido. Pues cuando tú frenas, el peso del vehículo se va hacia las ruedas delanteras, ¿vale? Os lo imagináis, ¿vale? En estas ruedas de delante va a haber muchísimo más peso que en las ruedas traseras. En las ruedas traseras hay mucho menos peso, que eso nos pasa también cuando vamos en autobús y frena, que nos vamos hacia adelante, pues lo mismo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que estas ruedas de delante, al estar tan apretadas contra el suelo, van a seguir la dirección que tú les pidas. Tú con el volante les estás diciendo que a esas ruedas que quieres que vayan hacia aquí, pues van a intentar hacerte caso, ¿vale? Pero las ruedas traseras es muy fácil que al estar tan poquito apretadas contra el suelo se bloqueen. Y si se bloquean, solo sirven para ir rectas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú estás estirando de un vehículo, con las ruedas delanteras estás estirando hacia adentro y con las ruedas traseras estás tirando recto. Entonces el vehículo se empieza a girar, se empieza a cruzar en la carretera, ¿vale? Que eso se llama sobrevirar, ¿vale? Y de repente, cuando te quieres dar cuenta, el culo te está adelantando a la parte delantera, que es lo típico del derrape. Y empieza a dar vueltas aquello y ya no hay Dios que lo controle, ¿vale? Esto pasa muchas veces por frenar durante la curva. Si esto mismo lo haces en una recta, lo de frenar, como las ruedas delanteras, aunque se bloquearan, o las ruedas traseras, aunque se bloquearan, y van todas en la misma dirección, pues el problema sería mucho menos grave. El problema es cuando unas van hacia un lado y otras hacia otro.
Para no tener un derrape, pues conducir según las circunstancias. Tienes que saber si que estás llevando una curva, como de complicada es la curva, si tiene gravilla, si el suelo está mojado, y la solución está, ya decíamos que nos valía siempre ir más despacio e ir más lejos del vehículo delante para poder frenar más suave y no tener que hacer cosas bruscas. Y aquí nos habla de los dos derrapes. Derrape en las ruedas traseras, que sería esta, el culete se está yendo para aquí, ¿vale? Hacia la izquierda, y qué tendríamos que hacer nosotros como conductores. Pues fijaros, el pedal del embrague no lo toco, el pedal de freno no lo toco, el pedal acelerador no lo toco. Si el vehículo me está haciendo esto de que el culo me está intentando adelantar, lo único que te dice es que gires un poquito el volante hacia el mismo sitio que se está yendo el culo. ¿Lo veis, no? Las ruedas las está moviendo hacia el mismo sitio que se está yendo la parte trasera del vehículo. La idea es conseguir que otra vez la parte delantera se ponga delante, ¿vale? Y cuando se ponga delante la parte delantera, intentamos otra vez traernos el vehículo a la trayectoria que nosotros queríamos seguir, ¿vale? Y esto no es que sea difícil, es que es súper difícil, ¿vale? Yo os lo cuento que hay que hacer, si el derrape es en las ruedas traseras, hay que girar el volante en la misma dirección que va el vehículo. Yo os lo cuento, es así como hay que hacerlo, pero luego en la carretera es muy difícil que ocurra, que arregles esto. Entonces, para arreglar esto, la única manera de arreglarlo es que no se produzca, ¿vale? En una carretera, imaginaros, este vehículo está tomando una curva hacia la izquierda y de repente el culete le está intentando adelantar. El culete se está yendo hacia la derecha. ¿Qué había que hacer con el volante? Hacia el mismo sitio que iba el culo, ¿no? Vale, perfecto. Uy, no sé qué he hecho. Pues lo pintamos otra vez. ¿Vale? El vehículo este estaba tomando la curva y la parte trasera se estaba yendo hacia la izquierda. Entonces, hemos dicho que con el volante había que hacerlo y llevar el volante hacia el mismo sitio que se iba la parte trasera. A ver si con un poco de suerte conseguíamos poner otra vez delante el morro. Y cuando eso, pues ya seguíamos en la misma dirección que queríamos ir. Bah, esto es súper fácil, ¿no? Aquí en teoría, pues si yo veo que el culo se va para ahí, muevo el volante, así que... Vale. Imagínate, si esto de aquí de la derecha es un barranco, aquí hay no sé cuántos metros, hay una caída que te cagas, a ver quién es el guapo que mueve el volante hacia la derecha. O sea, se te va el culo hacia el barranco y tienes que mover el volante hacia el barranco, ¿o qué? Pues sí, es lo que hay que hacer. Pero ¿quién lo hace? Nadie. ¿Vale? Lo normal es que todos nos asustemos, movemos el volante hacia el otro lado, que aún es peor, ¿vale? Pero que no os penséis que porque lo hayamos dicho aquí lo que hay que hacer, lo sabemos hacer. Esto es súper difícil hacer en una carretera, o sea, la única manera de solucionarlo es antes de que se produzca el problema. Y el derrape en las ruedas delanteras, ¿veis? Este es más fácil de solucionar, ¿vale? Si el vehículo se está yendo recto, intenta dejar el pie en el acelerador donde lo tuvieras más o menos, ni apretes más, ni sueltes, intentar eso, que el motor ni retenga ni acelere, ¿vale? Y intentamos llevar el vehículo hacia donde queremos nosotros dirigirlo. Si se me está yendo recto, yo lo que quiero es que vaya hacia la derecha, pues giro hacia la derecha, sería hacia el lado contrario donde se está yendo, ¿vale? Y cuando el coche recupere su curso, pues enderezamos las ruedas y aceleramos, ¿vale? Este es mucho más fácil de solucionar porque el volante se tiene que ir a donde te pide el cuerpo. El coche se te está yendo hacia los camiones que vienen de frente, ¿vale? Pues ¿qué haces? No, hacia los camiones no. Jolín, es justo lo que te pide el cuerpo, ¿vale? O el coche se está yendo hacia el barranco. ¿Hacia dónde hay que mover el volante? Pues hacia el barranco no. Pues es lo que te pide el cuerpo, ¿vale? Por eso, como si hay un problema en las ruedas delanteras, si hay un problema en las ruedas delanteras, lo que hay que hacer es lo que te pide el cuerpo, pues por eso las ruedas buenas tienen que estar atrás, para que no haya problemas nunca en esas ruedas que cuando haya que solucionarlo es muy difícil que aciertes. De todas maneras, hoy en día todos tenemos una cosa que se llama ESP, que el ESP se llama control de estabilidad. Es un elemento que nos permite llevar el vehículo hacia donde nosotros queremos, ¿vale? Nos ayuda, ¿vale? Resulta que si tenemos este vehículo y se ha caído la carga de delante, lo que sea, y queremos intentar esquivarlo, podía ocurrir que te derraparan las ruedas y todo esto. Pues para que el problema sea menos complicado de solucionar, tenemos hoy en día todos el control de estabilidad, que se llama LSP, control de estabilidad,
y lo que nos ayuda el ESP es a dirigir el vehículo hacia donde nosotros queremos. Tiene unos sensores que son los mismos sensores que tiene el ABS, ¿vale?, colocados en las ruedas, y luego tiene algunas cosas extras. Por ejemplo, tiene un sensor que sabe hacia dónde se está dirigiendo el vehículo, eso no lo tenía el ABS. Y tiene otro sensor que sabe lo que tú le estás pidiendo con el volante, cuánto has movido el volante, que eso tampoco lo tenía el ABS. Y estos sensores comprueban que si lo que tú le estás pidiendo y lo que está haciendo en realidad es lo mismo, ¿vale? Si lo que tú le estás pidiendo y lo que está haciendo es lo mismo, él no tiene que trabajar. Pero si en algún momento se desvía lo que tú le pides con el volante con lo que realmente está haciendo, entonces te intenta ayudar para llevarte el vehículo hacia donde tú quieres. Por ejemplo, este señor gira el volante para evitar el obstáculo y él nota que ha movido el volante, está en la trayectoria que quiere seguir el conductor, pero el sensor del centro del chasis nota que está derrapando, que se está yendo recto. Ha sido tan brusco el mover el volante que el vehículo está siguiendo recto. Pues entonces, al comparar lo que tú quieres y lo que realmente hace el vehículo, hay una discrepancia. Entonces te intenta ayudar, intenta hacer que el vehículo vaya hacia donde tú quieres. Y lo hace de una manera muy curiosa, que es que tiene un sistema que puede activar los frenos si él quiere sin que tú toques el pedal, ¿vale? Y cuando él nota que no sigue la trayectoria indicada, frena la rueda que le haga falta para dirigir el vehículo hacia donde tú quieres. Por ejemplo, está frenando esa rueda para dirigir el vehículo hacia la izquierda, que es lo que él quiere, ¿vale? Uy, perdón, tenía ahí un problemilla, ¿vale? En este caso, lo que decíamos, cuando había discrepancia, él frenaba la rueda que creía adecuada para dirigir el vehículo hacia donde nosotros le estábamos indicando, ¿vale? Un momentín. En este caso, frena la rueda trasera derecha y así el vehículo va en la dirección que tú estabas pidiéndole con el volante. Y tú no haces nada sobre los frenos, lo hace él automáticamente, ¿vale? Y si luego giras hacia otro lado y se pasara de giro, como que era muy típico, esquivabas el obstáculo y al volver te pasabas de girar, ¿vale? Era muy típico. Y entonces te intentaba adelantar la parte trasera, ¿vale? Esto es lo que te podría producir fácil después de evitar el obstáculo. Pues lo mismo, como nota que está girando demasiado el vehículo para lo que tú le habías pedido con el volante, pues te frena la rueda que haga falta para llevarte el vehículo hacia donde tú quieres, ¿vale? Y hoy en día el sistema ESP también es bastante común en los vehículos, casi todos lo tienen, ¿vale? Y si lo tenemos es mucho mejor, ¿vale? Y ya terminamos. Solo quiero deciros dos cosas de estos elementos de electrónica que tenemos ahora en los vehículos, el ABS y el ESP. Son cosas muy buenas para circular, hacen que la conducción sea mucho más segura, pero no hay que hacer más el tonto de lo que lo harías normalmente, porque entonces todavía tienes probabilidades de tener un susto, ¿vale? Esto es para que conduciendo bien no tengas sustos, conduciendo tranquilo, a un ritmo adecuado, todo bien, ¿vale? Pero si haces mucho más el tonto de lo normal, pues también vas a tener sustos, da igual que tengas ESP, da igual que tengas ABS, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo, nos vemos.